Vamos a continuar con la serie de Corintios, el Evangelio para los Santos. Ya estamos que concluimos esta carta preciosa. Alrededor de 2 años viendo la primera carta a los Corintios y con esta solamente nos quedarían haciendo falta 3 enseñanzas. Solo nos faltaría la siguiente, que son los últimos versículos y una conclusión que haremos luego con la ayuda de nuestro Dios, con su favor, si Él nos regala la vida. Hoy vamos a ir al capítulo 16 de la primera carta y vamos a ver los versículos 15 hasta el 20. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Dice la palabra de Dios: Ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia, y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Les ruego, amados hermanos, que se sometan a ellos y a otros como ellos, que sirven con tanta devoción. Estoy muy contento de que Estéfanas, Fortunato y Acaico hayan llegado. Ellos me han dado la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí. Ellos también han sido de mucho aliento para mí como lo fueron para ustedes. Muéstrenles agradecimiento a todos los que sirven así de bien. Las iglesias de aquí en la provincia de Asia les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Todos los hermanos de aquí les envían saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y bueno, como notamos, ya dejó a un lado el apóstol Pablo los asuntos teológicos y ya empieza a dar más bien unas recomendaciones finales y unos saludos. Ahora, ¿qué tiene este pasaje para enseñarnos? Demasiado todavía, porque aún es palabra de Dios. Y precisamente creo que, aunque ya Pablo ha dedicado 16 capítulos completos a enseñar doctrina y a enseñarnos lo que es esencial y fundamental en nuestras vidas, pues déjenme decirles que creo que en este momento estamos frente a una de las necesidades más grandes que tú y yo tenemos como iglesia. Precisamente por eso le he puesto como título a esta enseñanza una iglesia necesaria. Una iglesia necesaria. Y lo que quiero decir en esta introducción es que soy consciente de que la pregunta frente a si realmente yo necesito una iglesia local o no, si realmente necesito congregarme, si realmente necesito líderes o no, soy consciente de que es una discusión que no está solamente en esta época, sino que ha estado siempre desde que la iglesia se fundó. De hecho, es interesante. Hoy más que nunca hay muchos líderes y más por el asunto del internet y las redes sociales. Hoy hay muchos líderes que se hacen llamar cristianos, y digo se hacen llamar porque yo al final no conozco sus corazones y no sé si son o no son cristianos, eso solamente lo sabe Dios, pero líderes aún de mucho renombre que están enseñando, y eso no es solamente de esta época, como lo acabamos de leer y vamos a ver hoy en la palabra, también eso pasaba en la época de Pablo, desde el primer siglo, pero hoy más que nunca se está enseñando que no es necesario congregarnos. Y bueno, alguien podría decir: Alex, tú has dicho lo mismo, que no es necesario congregarnos, no es necesario congregarnos para ser salvos. Yo no necesito congregarme para ser salvo, pero cuando una persona es salva, sí que necesita congregarse. Mis hermanos, la iglesia local, congregarme, asistir a una iglesia local, tener líderes de iglesia es necesario, aunque, y espero que esto que estoy diciendo no predisponga a nadie, sino que es lo que vamos a ver a la luz de la palabra, aunque quiero aclarar, soy consciente, y eso también está aún en la palabra, pero soy consciente de que hay muchas personas que no se quieren congregar o que no se congregan mejor, no porque no quieran, sino porque han experimentado abuso de líderes opresores, de líderes malos. Y yo entiendo eso. Y sé que esa situación también ha llevado a muchas personas a alejarse de una iglesia local. Pero esta sería la pregunta: si realmente hay una iglesia sana, con liderazgo sano, ¿acaso no es una necesidad real y genuina en el cristiano de congregarse? Literal, es lo que nos enseña la palabra. Y creo que este pasaje es uno de los pasajes más precisos que nos muestra esto. Ahora, también soy consciente y quiero aclarar, porque en ocasiones que hemos hablado de esto, hay personas que han preguntado: bueno, pero es que si realmente hay alguien que está imposibilitado, quizás está enfermo, tirado en cama, o es un abuelito que no tiene quien lo lleve a la congregación. Bueno, esos son casos extremos, obviamente, pero si yo tengo toda la posibilidad de asistir a la congregación y si realmente no hay abuso en una congregación local, en una iglesia sana,
Mis hermanos, la iglesia local es necesaria. Y aquí es donde quiero decirlo más fuerte para ir a la palabra, pero es que es necesario decirlo. Creo que solamente hay dos razones, exceptuando la que acabo de decir, que me fuera imposible, o que no tuviera una iglesia sana realmente, al menos a, no sé, a 200 kilómetros a la redonda. Esa sería como la única razón válida. Pero solo creo que hay dos razones por las cuales yo no me congregaría. Una de ellas es que sí soy cristiano, pero estoy siendo negligente ante la palabra. Y nuevamente, por eso no me voy a ir al infierno. Pero mi hermano, mi hermana, es una necesidad real y la palabra de Dios lo enseña. Congregarnos es una necesidad real. De hecho, creo que si eres cristiano, de verdad se te hace necesario, te hace falta congregarte. Y la otra razón es porque no fuera cristiano. Creo que solo estas dos razones, nuevamente, aparte de que de verdad no existiera una iglesia sana a mi alrededor. Pero si hay una iglesia sana donde yo puedo ir y ser edificado, donde hay hermanos, donde hay liderazgo sano, mi hermano, o soy cristiano y estoy siendo negligente y estoy desobedeciendo la palabra, o no soy cristiano. Solo serían las dos razones. Y obviamente eso yo no lo voy a juzgar, es decir, yo no voy a decir quién es o no es cristiano. Yo creo que puede haber verdaderos cristianos que no se congregan, pero nuevamente están siendo negligentes y están rechazando la verdad de la palabra. Pero más que eso, yo no sé si esto, espero que esto no, o mejor, espero que esto no suene orgulloso, pero mis hermanos, ellos están perdiendo una de las bendiciones más grandes que existe, porque la iglesia local es una necesidad en el cristiano. Antes de abandonar esta introducción, quiero traer el versículo más famoso que se utiliza para hablar de la congregación, pero a la vez quiero aclarar ese versículo porque es muy importante. En un par de ocasiones lo he hecho y lo quiero volver a hacer porque es muy importante. Muy seguramente alguna vez hayamos escuchado Hebreos 10:25. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Ahora, es interesante, yo creo que este debería ser casi que el último versículo que se debería utilizar para hablar de una persona que no se quiere congregar. Porque el contexto, es decir, las circunstancias en las que fueron dichas estas palabras, no son las circunstancias de una persona que no quiere ir a la iglesia por razones personales. Quiero decirles que particularmente cuando el autor a los Hebreos dice esto, se lo está diciendo a personas que literalmente las estaban persiguiendo para matarlas por ser cristianos. Ahora ahí es donde yo quisiera que nos preguntáramos, ahí es donde creo que este versículo sí cobra más peso todavía. ¿Será que hoy nos están persiguiendo por ser cristianos, nos están matando por ser cristianos? En esta época, si tú te congregabas en una iglesia cristiana, te podían quitar la vida y si no, al menos te quitaban tus bienes, te echaban de tu patria o mínimo te metían a la cárcel. Esas eran las circunstancias y notemos, el autor a los Hebreos le está diciendo a estas personas cuya vida estaba en peligro, no dejemos de congregarnos. Ahora esta es la pregunta, si tú y yo no nos congregamos hoy, ¿realmente podríamos decir que es porque nos están persiguiendo para matarnos? Más bien lo que yo diría es, si hoy nos estuvieran persiguiendo para matarnos, imagínense. Si no estamos viviendo esas circunstancias y qué difícil es a veces congregarnos. Ahora, mis hermanos, yo le he pedido a Dios que me dé mucha gracia porque yo sé que es un tema espinoso. Porque la verdad es que muchas veces nos gusta sacar excusas frente a esto, pero pensemos una vez más, estas personas estaban siendo perseguidas a muerte. Y el autor les dice, el autor a los Hebreos les dice, no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos. Y nuevamente, esos que no se estaban congregando no era, perdónenme la expresión, pero no era por pereza o porque no querían o porque estuvieran cansados o lo que fuera, no. La excusa de ellos era porque los iban a matar. Pero que dice, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Lo que está diciendo es, espérate, si al final tú y yo entendemos que lo que tenemos es la gloria eterna y que Cristo regresa, animémonos, aunque nos mataran. Es un contexto muy fuerte, ¿no? Pero creo que ese no es el caso de nosotros. No nos están persiguiendo por ser cristianos, no nos están matando por ser cristianos, no nos están metiendo a la cárcel por ser cristianos, ni siquiera nos están quitando 100 pesos por ser cristianos. Bueno, en ciertos lugares sí, pero a lo que me refiero es que en este momento, y yo sí quiero decirlo de esta manera, en este lugar no te cuesta 100 pesos venir a este lugar. No te cuesta 100 pesos. No necesitas dar dinero para venir a este lugar y congregarte. Así que cuánto más deberíamos animarnos hoy a eso. Pero en el pasaje que leímos, que creo que todavía es más preciso porque a los corintios les pasaba igual, los corintios no, a ellos no los estaban persiguiendo para matarlos. Y sin embargo, ¿qué es lo que les enseña la palabra de Dios? Es lo que quiero que veamos entonces a través de 3 puntos en esta hora.
Y yo diría, es que si estas tres razones no son necesarias para animarte, para alentarte, para motivarte a congregarte, yo no sé qué más podría hacerlo. Solo Dios puede poner esto en nuestros corazones. Mis hermanos, ¿qué debería de motivarnos? ¿Por qué es necesario que tú y yo nos congreguemos en primer lugar? Por el servicio en la iglesia. Te lo quiero decir de esta manera. Lo que se hace en la iglesia no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Lo que se sirve en la iglesia no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. El consejo que Dios nos da a través de su palabra no lo encuentras en ningún otro lugar. No va a existir un servicio, una entrega más grande que aquellos que en la iglesia se entregan para servir a la mesa de aquellos que están gustando la palabra de Dios. Veamos esto en los versículos 15 y 16. Ustedes ya saben que Estéfanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia. Quiero detenerme en esa frase, me encanta. No lo hago por criticar, pero es que hay tantos lugares donde te hablan de primicias. ¿Y qué son las primicias en tantos lugares? Que traigas dinero o que traigas un mercado. Lo primero lo hacen, en muchos lugares lo hacen a principio de año. Hay lugares donde hasta lo hacen a principio de mes. Y saben que lo interesante, ahí es donde vamos. En una iglesia que no es sana, ¿en qué convierten las primicias? Es que en la antigüedad era eso, sí, en la antigüedad. Pero literalmente el idioma original dice que Estéfanas y los de su casa fueron las primicias. Hoy las primicias no son dinero. Hoy las primicias son los primeros creyentes. Y eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Las primicias de Grecia, o el idioma original dice Acaya, la península de Acaya, dice Estéfanas y los de su casa fueron los primeros creyentes, las primicias de esta cosecha, que es la verdadera cosecha. Y pensemos en esta frase, y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Pero me encanta, el idioma original dice, ellos ordenaron su vida. En muchas iglesias te dicen que para que tú sirvas a Dios te tienen que ordenar. ¿Saben que es todo lo contrario? Una persona que realmente quiere servir, como dice aquí al pueblo de Dios, aunque en un momento voy a enfatizar más esa frase, no tiene que esperar que alguien lo ordene, que lo llame al ministerio. Es al contrario. Cuando una persona quiere servir, eso le nace del corazón y la persona misma se entrega, pero ese es el asunto. Nunca vas a encontrar en ningún lugar personas que quieran entregarse voluntaria y desinteresadamente que en una iglesia sana y verdadera. Que se quieran entregar desinteresadamente a servir, a entregarse a los demás. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Allí en Corinto, Estéfanas y los de su casa, es decir, Estéfanas y su familia, y a la vez se entiende por esas palabras que en la casa de ellos se reunía la iglesia. Ellos se han entregado voluntariamente y esa frase donde dice al servicio del pueblo de Dios, me encanta. Literalmente el servicio significa el diaconado, que la mejor traducción es ellos se han entregado para ser los maestros. Y aunque dice del pueblo de Dios, el idioma original dice de los santos. Y obviamente no hay mayor privilegio que uno servir al pueblo santo de Dios. Y mis hermanos, ellos no lo hacían por dinero. Ellos lo hacían porque se habían entregado voluntariamente y querían edificar la iglesia de Cristo. Te hago la pregunta nuevamente de manera más honesta y sincera. ¿Dónde es el lugar donde puedes encontrar el mejor consejo para tu vida? ¿No es en la iglesia? ¿No es a través de la palabra de Dios? ¿Cuál es el tiempo que mejor puedes invertir en tu semana? Si no es sacar una horita para compartir con tus hermanos en Cristo y para escuchar un consejo que te va a animar, que te va a alentar, que te va a guiar en la vida. Que no es el consejo de un motivador, aunque en muchos lugares las iglesias ya se convirtieron en eso, pero si tienes una iglesia sana, vas a escuchar el mismo consejo de Dios para guiar tu vida. Y eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Allí en la casa de Estéfanas, él y su familia dispusieron su vida, entregaron su vida para enseñarles a ustedes el pueblo santo de Dios o los santos. ¿Y qué dice esta traducción? Les ruego, aunque literalmente en el idioma original esa es la primera frase del versículo. Pablo empieza diciendo eso, les ruego, les suplico, pero eso es lo que me encanta. Pablo no dice, se tienen que congregar. Pablo no dice, se tienen que someter a ese liderazgo. Pablo no dice, es que si no hacen esto van a perder su salvación y es que si no hacen esto no son cristianos. Me encanta cómo la palabra de Dios es tan preciosa. Les ruego, por favor, les suplico. Literalmente el idioma original habla de casi que una súplica con lágrimas. Una palabra que han utilizado y han malinterpretado. Los exhorto, en muchos lugares exhortar es regañar, no, eso es amonestar. Exhortar es rogar con lágrimas. Suplicar con el corazón. Pablo dice, les suplico con todo mi corazón.
Y esa frase allí es hermosa, amados hermanos. Y me encanta porque ahí Pablo no utiliza ni siquiera su autoridad de apóstol. Pablo ahí se baja de ser apóstol y se pone a la par y llama a los creyentes que hermanos, con el corazón. No les vengo a imponer esto, les vengo a suplicar esto con mi corazón. Versículo 16, que se sometan a ellos. De aquí es donde, claro, un líder abusivo te va a decir, sacar este versículo, mira, te tienes que someter a mí. Estéfanas y los de su casa no estaban exigiendo sometimiento. Pablo, el apóstol, le está rogando a la iglesia y me encanta esa frase. Literalmente el idioma original lo dice así, que se sometan. No dice Estéfanas y los de su casa sometan a la gente. Le dice a los cristianos con el corazón, ustedes, y el idioma original da esa idea, voluntariamente. Sométanse a ellos. Miren, tienen una iglesia sana. Miren, tienen líderes sanos. Estéfanas y los de su casa se han entregado voluntariamente con el corazón para servirlos a ustedes, santos. Por favor, sométanse a ellos y a otros como ellos. Allí está, que sirven con tanta devoción. Literalmente dice el idioma original, que se afanan tanto, que trabajan tan duro por su alma. Claro, ese es el asunto. No te sometas a un liderazgo que es abusivo. Huye de ese lugar, huye de esa iglesia. Pero si conoces una iglesia, si conoces un lugar donde de verdad hay personas que quieren servirte, que quieren edificarte, que quieren instruirte, que quieren enseñarte, ahí dice la palabra de Dios, no necesitas hacer esto para ser salvo. No, si no te congregas no pierdes tu salvación, pero Pablo ruega con el corazón, lo necesitas, es necesario para tu vida. Te va a hacer bien, te va a edificar, va a ser una bendición, verdadera bendición para ti. Así que por favor, sométete. Y esa es la pregunta. Si yo soy cristiano y conozco una iglesia sana, ¿cómo no someterme a un liderazgo sano? Que no es un sometimiento de que es que tengo que hacer todo lo que el pastor dice, porque un pastor sano, un liderazgo sano, no se va a imponer sobre tu vida. Va a traer la palabra de Dios sobre tu vida. Literalmente dice, Estéfanas y los de su casa son diáconos. Son servidores de la palabra a ustedes. Eso sí, si no te muestran capítulo y versículo y no te lo enseñan correctamente, no te sometas, ya son hombres abusivos. Pero esta sería la pregunta, mis hermanos, ¿enseña o no enseña la palabra de Dios ese sometimiento voluntario a hombres y mujeres que están sirviendo? No son aquellos que te van a arrancar el dinero, no son aquellos que te van a imponer cosas de hombres, son aquellos que te van a enseñar la palabra y ellos no te van a imponer, ellos no te van a someter. Más bien la palabra de Dios dice, ¿por qué no te sometes voluntariamente? ¿Por qué no te allegas a esa iglesia, a ese lugar, a esas personas que te van a edificar, que te van a enseñar? De hecho, Pablo ya lo había dicho en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, pensemos en esas mismas palabras, ese amor de hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Mis hermanos, el trabajo más grande que se puede hacer en este mundo y que normalmente es el menos remunerado es servir al pueblo de Dios, es entregarse al pueblo de Dios, pero será lo menos remunerado en esta tierra, pero tiene dividendos en la gloria eterna. Y una iglesia sana, con un liderazgo sano, sabe que al final no debe trabajar por lo que va a recibir en esta tierra, no debe trabajar simplemente por recibir una ofrenda, sino sabiendo que está edificando al pueblo santo de Dios y que su recompensa está en el cielo. Pero esa es la pregunta, ¿pero quiero yo someterme a un liderazgo como este? Precisamente en Hechos capítulo 20, versículo 28, el apóstol Pablo le dijo esto a los líderes de Éfeso. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Y esa es la pregunta también, porque ese es el asunto. Aquí cuidarse, ¿de qué se trata este cuidado? Lo que digo, hay muchos líderes que no quieren cuidar. Ellos lo que quieren es, como dice otro lugar, apacentarse a sí mismos. La iglesia solamente es un medio de ganancia, pero un liderazgo sano y verdadero se va a cuidar a sí mismo y va a cuidar al pueblo de Dios. Pero ese cuidado, ¿de qué se trata? Cuídense a ustedes mismos, vuélvanse gordos y vuélvanse ricos, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Y este es el trabajo más grande que se puede hacer en este mundo, en esta tierra. Pero si esto se está haciendo, mi hermano, mi hermana, te lo ruego con el corazón. Si no te quieres someter al liderazgo de esta congregación local porque crees que no es sano o porque no te gusta, yo te lo ruego con el corazón, pero busca una iglesia local.
Busca un liderazgo sano. Si no te gusta este lugar, ve a otro lugar. No creemos que seamos la única iglesia. De eso estamos totalmente seguros. Aquí Dios nos permite reunirnos como su iglesia por su gracia. Y esperamos por la gracia de Dios que podamos ser como Estefanas y los de su casa y entregar nuestra vida al servicio. Pero si no quieres asistir a este lugar, está bien, siempre lo he dicho, no estoy diciendo esto para que te vayas, te vamos a extrañar, te vamos a seguir considerando nuestro hermano, nuestra hermana, sin importar dónde te congregues, pero por favor congrégate. Busca una iglesia sana, es necesario para tu vida, porque los verdaderos líderes van a cuidar de ti, te van a alimentar con la palabra de Dios, te van a pastorear, porque saben que la iglesia no les pertenece a ellos, sino que le pertenece a Dios mismo, quien la compró con su propia sangre. Y si son líderes sanos y verdaderos, ¿sabes una cosa? Fue el Espíritu Santo quien puso esos líderes. Fue Dios mismo quien los puso. Así que la palabra de Dios dice de manera voluntaria, sométete a su dirección, a su guía, a través de la palabra de Dios. Por eso fue que Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Pablo le pone el ejemplo del reclutamiento para los que han pagado servicio militar. ¿A qué se dedica el soldado? ¿Al servicio militar? ¿A qué se dedica el soldado? Al ejército. Él no se puede dedicar a ninguna otra cosa. Pablo le dice, eso mismo pasa con los líderes de la iglesia. ¿Y por qué he traído ese versículo? Porque aquí quiero enfatizar esto. Que los de afuera no lo reconozcan, vaya y venga, aunque más adelante voy a enfatizar eso en otro punto. Pero mi hermano, mi hermana, el servicio más grande, la labor más grande, el trabajo más grande que alguien puede hacer es servir a los santos. Y el mundo no reconocerá eso, pero Dios sabe que es el trabajo más grande. Y cuando tú reconoces que es el trabajo más grande, que es la labor más grande, tú vas a querer sentarte a la mesa de personas que te van a servir la palabra de Dios, que te van a guiar en un consejo de la palabra de Dios, que te van a llevar a Cristo todos los días y cada día. Precisamente por eso es que el autor de los Hebreos dice en el capítulo 13, versículo 17, y he traído ya este versículo, pero entendiendo claramente que es en un liderazgo sano, en un pastorado sano, dice, obedezcan a sus líderes espirituales. Sí, ese versículo es famoso y a los pastores les encanta hablar de ese versículo. Sométanse a sus pastores, obedezcan a sus pastores y hagan lo que ellos dicen. Tienes que hacer lo que el pastor dice, espérate, siempre y cuando entendamos que su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Haz lo que tu pastor te dice, pero cuando tiene que ver con el asunto del alma. Porque claro, con versículos como estos hay pastores, hay líderes que le han arrancado esta vida y la otra a las personas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Su tarea es cuidar el alma. ¿Estás en una iglesia que está preocupada es por tu alma o por el bolsillo? No. Si están preocupados por el alma, obedece a ellos. Son líderes que espirituales. ¿Obedecen en qué? En lo espiritual. No es que el pastor te va a decir si te casas o no te casas. No es que el pastor te va a decir si haces o no haces ese negocio. No es que el pastor te va a decir si renuncias o no renuncias al trabajo. Eso ya es abuso y eso ya es meterse en algo que nada tiene que ver. El pastor no tiene por qué decirte si vas o no vas. No, él está velando es por tu alma. Él es un líder espiritual. Él no es el que te va a decir cómo llenarte los bolsillos de dinero. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Yo no le voy a dar cuentas a Dios si a ti te va bien o no te va bien en los negocios. Alguien una vez vino a Cristo diciéndole eso. Maestro, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y el Señor le dijo, ¿quién te dijo a ti que Dios me mandó a eso? Arregla tu problema allá financiero. Yo vine fue por algo más grande. Mi hermano, eso es lo mismo. Si a ti te va bien o no te va bien en los negocios, sabes, Dios no me va a pedir cuentas a mí por ello. Ahora, yo como amigo te puedo dar un consejo si es que sé, porque de pronto hasta yo necesito tu consejo en esa área. Pero es el alma. Es lo espiritual, por lo que Dios me va a pedir cuentas a mí como líder, por tu alma, por si te alimenté, por si te guié en la verdad de la palabra de Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes, pero podemos ver que es el mismo asunto. El autor a los Hebreos le ruega a la iglesia, sométete voluntariamente, haz las cosas voluntariamente, sométete a un liderazgo sano y voluntario. Y esto nos lleva al segundo punto. Y es el reconocimiento en la iglesia. Lo decía hace un instante, pero aquí lo quiero enfatizar. Hermano, quiero recordar esto, alguna vez lo conté, pero alguna vez una persona me decía, y no que yo crea que realmente soy muy inteligente, no, pero alguna vez alguien me decía,
Ay, usted tan inteligente, ¿por qué no estudia algo que valga la pena y sale adelante en la vida? Porque esa persona cree que ser pastor es la pérdida de tiempo más grande. Una vez más, mi hermano, mi hermana, que quiera Dios que tú y yo como cristianos entendamos que esta es una labor verdadera, que este es un trabajo arduo. Y si los de afuera no lo reconocen, no importa, pero que tú y yo sí lo reconozcamos. El reconocimiento en la iglesia, porque lo enseña la palabra, versículos 17 y 18. Estoy muy contento de que Estefanas, Fortunato y Acaico hayan llegado. Entonces, el mismo Estefanas, no sabemos a cargo de quién dejó la congregación local, seguramente de su familia, y viajaron hasta Éfeso, que es de donde Pablo escribe la primera carta a los Corintios. Pero pensemos en esto, Pablo está en Éfeso, recordamos que Pablo ya nos enseñó que Dios habría abierto una puerta grande en Éfeso, había ya una iglesia grande, estaba predicando, pero estos hermanos fueron hasta donde Pablo, y pensemos, ahí es donde vamos, no es simplemente el pastor visitando, también ellos estaban visitando al pastor, también ellos estaban visitando a Pablo. Dice, ellos me han dado, aunque esta traducción dice la ayuda que ustedes no pudieron darme al no estar aquí, literalmente el idioma original dice, ellos han llenado el vacío de ustedes. Estoy tan feliz de que ellos vinieron porque que ellos estén hoy conmigo es en representación de ustedes. Ahora me encanta eso. Pero, ¿qué es lo que dice el versículo 18? Ellos también han sido de mucho aliento para mí, como lo fueron para ustedes. Ellos han llegado y me han alentado. Y tenerlos a ellos es tener una delegación de ustedes, es tenerlos a ustedes mismos representados a través de ellos. Y ellos me han alentado tanto. Me encanta eso. Uno diría, pero es que no debería ser Pablo el que debería alentarlo, alentarlos a ellos. Pero mis hermanos, es que esa es la realidad, somos una familia en la fe. Espero que por la gracia de Dios la palabra que está siendo predicada a través de mis labios, pero espero que sea fiel y verdadera, los aliente, pero ustedes también me alientan a mí. Nos alentamos mutuamente. Y ellos habían alentado a la iglesia, también me alientan a mí, dice Pablo, pero aquí dice, muéstrenles agradecimiento a todos los que sirven así de bien. El idioma original dice, reconozcan ese trabajo. Reconozcan esa labor. Que sus líderes también puedan ver que ustedes son agradecidos, que ustedes realmente están interesados en ese trabajo, es decir, que ustedes reconocen que es una labor grande, que aunque el mundo diga que, como lo dicen muchos, y a mí me lo han dicho, que ese pastor es un mantenido, que ese pastor no hace nada, que se pasa la vida rascándose el ombligo en la cama. Mis hermanos, suena fuerte, pero me lo han dicho. Bueno, y yo no sé si habrá pastores así, pero yo se los puedo asegurar, eso no me pasa a mí. No sé si tú eres consciente de que para dar una enseñanza de estas hay que desgastarse, hay que trabajar. Y si no me crees, te invito. Intenta predicar. Y verás lo difícil que es predicar realmente. Intenta alentar a los hermanos en la fe. Por eso dice, muéstrenles agradecimiento o reconozcan su trabajo. Y no solamente a ellos, a todos los que sirven así de bien. Es necesario reconocer eso. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que cumplen bien su función, porque hay otros que no lo hacen bien, deberían ser respetados. Esta traducción dice bien y bien remunerados. Yo no me voy a centrar en eso, no te preocupes. En particular, los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Eso es lo que quiero enfatizar. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que ¿qué? Los que trabajan. Es un trabajo tan arduo o quizá más arduo que el tuyo. Sí, mis hermanos, si realmente los líderes, que es otra palabra, ancianos es otra palabra para líderes o pastores, si realmente están cumpliendo su función, ellos trabajan con esmero en la predicación y en la enseñanza. Es un trabajo que debe ser respetado. Hasta dice aquí remunerado, pero lo que les digo, el centro de esta predicación no es ese, así que no me voy a centrar en eso. Pero quiero enfatizar eso, es un trabajo real. Reconozcamos ese trabajo. Precisamente primero los Tesalonicenses capítulo 5 versículos 2 y 13. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan ¿qué? Arduamente, es trabajo arduo entre ustedes y les dan ¿qué? Orientación espiritual. No hay un trabajo más arduo que la orientación espiritual. Más en un mundo donde solamente estamos centrados en lo material, en lo físico, pero verdaderos líderes se van a preocupar por tu alma y no hay desgaste más grande que eso, porque, ¿sabes? No hay labor más difícil que uno mismo como líder
dejar de pensar en lo material. Primero eso es bien difícil, para poder ser ejemplo a las personas de que lo que más importa no es esta vida. Y luego orientar espiritualmente es difícil, mis hermanos. Por eso dice el versículo 13, ténganles mucho respeto y de todo corazón, demuéstrenles amor por la obra que realizan y van en paz unos con otros. Pero notamos que no es tampoco imposición. Es difícil en este momento, honestamente, para mí, predicar esta palabra. Estos son los mensajes para mí más difíciles, porque parece ser que me estoy recomendando a mí mismo. Pero notamos que más bien es Pablo diciendo, hagan esto por sus líderes desde el corazón, que sea voluntario, que tú lo puedas reconocer, que tú puedas entender que esta es una verdadera y gran labor. Precisamente volvamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 24. Saluden a todos los líderes y a todos los creyentes que están allí. Los creyentes de Italia les envían sus saludos. Este versículo lo he traído para concluir ese segundo punto y conectarlo con el tercero, pero me encanta. ¿Saluden a qué? A todos los líderes y a todos los creyentes. Entonces, esto enfatiza lo que preguntaba al principio. Y quiero que en este momento nos hagamos la pregunta nuevamente, o las preguntas. ¿Enseña entonces o no la palabra de Dios que hay liderazgo en la iglesia? Sí, hay líderes y creyentes. Eso no significa que los líderes son más importantes, son de una clase mejor y más espirituales, no, sino que son personas que se han dedicado al servicio de Dios. Hay líderes, hay creyentes. Pregunta, ¿se necesita una iglesia local? La pregunta que quiero hacer es, ¿cómo podemos vivir esto sin una iglesia local? Y la pregunta más importante, que es lo que nos está enseñando la palabra de Dios en Corintios. ¿Cómo podemos tú y yo vivir las 90 enseñanzas que hemos tenido en Corintios? ¿Cómo podemos tú y yo vivir los 16 capítulos que nos ha enseñado la palabra de Dios en Corinto, en la carta a los Corintios? ¿Cómo podremos vivir tú y yo eso si somos cristianos verdaderos lejos de una iglesia local? Imposible. Imposible. ¿Cómo podemos vivir la cena del Señor en la iglesia local? ¿Cómo podemos vivir lo de los dones, lejos de una iglesia local? ¿Cómo podemos vivir todas esas verdades de tener líderes, del sometimiento, del respeto, del reconocimiento sin una iglesia local? Imposible. Pero esto me lleva al último punto, que está muy conectado con el último punto que vimos hace 8 días, sobre el amor, sobre el afecto. El afecto en la iglesia es el tercer punto, lo veremos en los versículos 19 y 20, y aquí quiero decir algo que espero hacerme entender. Rogaría por un segundo que me prestes toda tu atención porque esto es muy importante y espero no ser malinterpretado, sino al contrario, que lleguemos al entendimiento correcto. Pido a Dios gracia para esto. Lo quiero decir de esta manera. En la iglesia vas a encontrar las personas que más daño te hagan en este mundo o las que más bien te hagan en este mundo. Y alguien diría, ¿cómo así? Espera, explícame. Eso es lo que quiero hacer. Quiero dejar claro este punto o ese asunto para ir directamente al punto. Hay una realidad que no podemos ignorar. En una iglesia local, tristemente la palabra de Dios lo enseña, hay trigo y hay cizaña. Hay ovejas, pero hay lobos disfrazados de ovejas. Hay corderitos y hay cabritas. No podemos ignorar eso. Y es cierto, y hasta esta es una de las razones por las cuales hoy muchos están decepcionados y muchos hasta no quieren volver a una iglesia, porque a veces no solamente son los hermanos o los que se hacen llamar hermanos que terminan siendo lobos disfrazados de ovejas, hasta a veces son los líderes, que son los lobos más rapaces de todos. Y líderes que no son líderes verdaderos, sino que son simones, magos, que simplemente quieren es buscar el bienestar personal. Y yo no ignoro eso y la palabra de Dios no ignora eso. Nuevamente, si hay depredadores en este mundo, son en muchos lugares líderes que no son verdaderos cristianos, que se hacen pasar por cristianos, pero son los peores lobos que existen, que se disfrazan de ovejas. Y normalmente son los que más daño te hacen. Por eso lo que decía, mi hermano, mi hermana. Si tú has sido expuesto a ese tipo de personas, sabrás que son los que más daño han hecho y van a hacer en el mundo. Lobos disfrazados de ovejas. ¿Y dónde los encuentras? En las iglesias. Eso es real. Y espero que este lugar sea la excepción, pero yo no lo sé. Solo Dios conoce nuestros corazones. De hecho, yo no vengo a sacarme en limpio. Quiera Dios que yo no sea un lobo disfrazado de oveja, por eso primero cerciórate bien de ante quién estás. Pero eso no quita lo otro. Que si hay verdaderas ovejas y si hay verdaderos pastores, al final son las personas que más
afecto verdadero y genuino te van a mostrar. Es decir, el lobo te va a despedazar, pero si por la gracia de Dios no estamos en esta hora frente a un lobo y todos los que están aquí conmigo somos realmente ovejas de Cristo, pese a nuestras fallas y errores, nadie te va a mostrar más afecto que la verdadera iglesia de Dios en Cristo Jesús. Veamos los versículos 19 y 20. Las iglesias de aquí, en la provincia de Asia, este no es el continente, esto es por Turquía, en la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor. Pero lo que quiero enfatizar es esa palabra saludos, que hoy es saludes, saludos. ¿Saben que literalmente el idioma original dice, los toman en sus brazos en el Señor? Es el afecto más grande que podían mostrar. Pero podemos ver, están a kilómetros de distancia y dicen, aquí hay iglesias, y los saludan, los toman en sus brazos en el Señor, los aman. Tanto que dice, igual que Aquila y Priscila, que ya saben, por la misma carta de los Corintios, eran cristianos, una familia, un hombre y una mujer. Ahí está, el esposo y la esposa sirviendo al Señor juntos, sin machismo y sin feminismo y sin ese orgullo de sexos y de clases. Esa familia, lo encuentras tanto en la palabra de Dios, Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia, eran otra familia, como Estefanas y los de su casa, que habían puesto su vida y su casa al servicio de Dios, porque recordemos que en la antigüedad no había templos, la iglesia se reunía en las casas, y dice, y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de iglesias también le mandan saludos, también los abrazan en el Señor. ¿Creen ustedes que ese saludo era de dientes para afuera? ¿Creen que era hipócrita? ¿Creen que estos eran los que abrazaban pero metían el puñal por la espalda? No, mis hermanos. Pese a que no somos perfectos, pese a nuestros errores y fallas, los verdaderos cristianos sí amamos de verdad, aunque ese amor a veces flaquea. Pero es el afecto más grande que vas a encontrar en una verdadera iglesia, o a veces hasta en una iglesia que no sea tan verdadera. Aún allí te puedes encontrar verdaderos hermanos, verdaderas ovejas, que te van a brindar un cariño, un amor y un afecto como no lo vas a encontrar en ninguna otra parte, en ningún otro lugar. Precisamente, ¿qué dice el versículo 20? Todos los hermanos de aquí les envían saludos. ¿De dónde? De Éfeso, donde Pablo escribe esa carta. Y allí viene, salúdense. Una vez más, esa expresión literalmente significa abrácense unos a otros con un beso santo. Y por eso les decía, ten cuidado, porque a veces hay quienes, aprovechándose de esta misma palabra, lo que les digo, no son realmente ovejas, sino lobos. Pero para mí esto es tan importante. Podemos ver, para mí allí hay tres palabras muy fundamentales. Primero, hermanos. Es que ese es el asunto. Si estamos en Cristo, somos verdaderamente hermanos. Somos verdaderamente hermanos. Así de simple. Yo aquí no tengo papá y mamá en este momento. Yo aquí no tengo tías, ni primos, ni sobrinas, ni esposa, ni hijos. Yo aquí tengo hermanos en Cristo. Obviamente no estoy negando ese parentesco. A lo que me refiero es que en Cristo, todos los que están aquí reunidos conmigo, si estamos en Cristo, somos hermanos. Tenemos la misma posición, somos iguales. Y la otra palabra que quiero resaltar es esa que ya la vimos, salúdense, abrácense. Pero dice unos a otros con un beso santo. Lo que está diciendo es, mira, que cuando des ese abrazo, ese apretón de manos, que cuando des ese beso, que no sea morboso, que realmente tú sientas que quien te está abrazando, que quien te está besando es un hermano en Cristo, el mismo Señor. Saben que hay muchos, y perdónenme lo que voy a decir, pero es real, hasta hombres que abusan de eso porque saben que cuando llegan a la iglesia, ahí tienes a la hermana que te va a abrazar, que te va a besar, que te va a extender la mano. Y hay muchos que abusan de eso, mis hermanos. Esta es la pregunta, ¿queremos nosotros dar ese beso, ese abrazo? Como si el Señor mismo te estuviera besando, te estuviera abrazando. Yo quiero hacerte esta pregunta. Aun si eres hombre, de hecho, yo lo quiero decir, yo personalmente lo hago con mi padre, yo le doy beso a mi papá, yo no tengo problema con eso. Y no somos argentinos, pero ya hasta sería capaz. De hecho, lo he hecho con algunos hermanos con mucha confianza, les he dado beso en la mejilla, yo no tengo problema con eso. En la antigüedad, en esta época lo hacían. Jesucristo con los apóstoles se besaban, pero que no sea el beso de Judas. Ojalá nos pudiéramos dar lo que digo, y si no tenemos tanta confianza, pero que ese apretón de mano sea tan honesto, tan genuino, que literalmente el idioma original dice que sea santo.
Que cuando sientes ese apretón de manos, ese abrazo, ese beso, sientas como si Cristo mismo te estuviera besando. Preguntémonos eso. ¿Cómo te sentirías? Aún tú, hermano, ¿cómo me sentiría yo si hoy Cristo viniera y me diera un beso y un abrazo? La palabra de Dios dice, eso es lo que va a pasar entre los verdaderos cristianos. Salúdense con un beso santo. Y déjenme decirles, literalmente ese es un beso amigable, un beso afectuoso, emocional, tierno, tanto que literalmente significa desde la mente y el corazón. Es decir, nuevamente no es morboso, pero sale desde adentro del corazón. Preguntémonos, ¿es lo que sentimos en esta hora como iglesia? Por eso lo que les decía, perdón lo que voy a decir, pero es verdad. Tú puedes escuchar esta enseñanza luego por YouTube, porque la subimos a YouTube, pero puedes experimentar ese beso santo. Puedes experimentar ese abrazo, esa comunión, ese compartir con tus hermanos. Te pierdes de todo eso. Te pierdes de todo eso. Y quiero mostrarles que esto era tan importante, que es que, mis hermanos, esto no solamente está aquí en 1 Corintios 16:20. Está en muchos lugares y no los he traído todos. Ya el tiempo se nos fue. 2 Corintios 13:12. En la segunda carta Pablo lo repite. Salúdense unos a otros que con un beso santo. Lo recuerda una y otra vez el apóstol Pablo. No se les olvide. Abrácense con el abrazo más afectuoso, más genuino. Dense un beso si tienen tanta confianza, pero que ese beso se sienta que es de Cristo, que es un beso genuino. Romanos 16:16. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Podemos ver que era algo recurrente. Primera las Tesalonicenses 5:26. No me detengo porque son las mismas palabras. Solamente mostrándoles que esto era real en la iglesia primitiva. Quiera Dios que sea real entre nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Que ese cariño sea tan genuino y tan sincero que literalmente, espero que esto no vaya a llevar a celos a la familia de sangre, pero que sientas que la familia en la fe es el amor más puro y genuino que tú puedes encontrar en este planeta Tierra. Pedro lo dice de esta manera, 1 Pedro 5:14. Salúdense unos a otros con un beso, y aquí cambia la expresión de amor. Con un beso genuino y verdadero. La paz sea con todos ustedes que están en Cristo. Si estás en Cristo, nadie te va a abrazar de manera más genuina, con más afecto que el que te abraza en Cristo. Nadie te va a dar un beso más puro y sincero que el que te besa en Cristo. Nadie te va a dar un apretón de manos más puro y sincero que el que te da la mano en Cristo Jesús. Nadie te va a llamar más genuinamente hermano, a pesar de nuestros errores y fallas y de que todavía somos tan imperfectos, que el que te llama hermano en Cristo Jesús. Porque aunque hoy partiéramos a la eternidad, no vamos a dejar de ser familia, no vamos a dejar de ser hermanos. De hecho, ya vamos a seguir siendo uno en Cristo Jesús. Precisamente, ¿qué dice Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10? Y con este pasaje quiero concluir. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. No des ese apretón de manos ahí por darlo. No llames a esa persona hermano por llamarlo hermano. Porque hoy pasa mucho. Hoy hasta la gente que no conoce a Dios dice Dios los bendiga. Hoy vas al concierto de perreo, y perdón por la expresión, pero así es como lo llaman, y cuando termina el cantante dice Dios los bendiga. Eso ya se volvió frase de cajón. Hoy las personas te llaman hermano, hermana, pero la pregunta es, ¿pero es de verdad? No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Precisamente aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Versículo 10. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Una iglesia necesaria. ¿Puedo hacer esto lejos de una iglesia? Allá afuera puedes darle un beso a alguien. Te lo aseguro, estás besando a Judas. Allá afuera puedes extender la mano y hasta llamar a alguien hermano. Pero la pregunta es, ¿no es el mismo que luego te traiciona? ¿No es el mismo que luego te lleva a lo malo, al pecado? Pero una iglesia verdadera es una iglesia necesaria para todo cristiano. En una iglesia verdadera vas a encontrar personas que te van a servir de verdad a los propósitos eternos y gloriosos de Cristo. Pero reconozcamos eso. Pero en una iglesia verdadera donde Cristo es el centro, su amor, su bendición, su evangelio, su paz, vas a encontrar amor puro y verdadero, afecto verdadero. Te lo quiero decir de esta manera para concluir. ¿Te quieres perder de esto? O al contrario, anhelas esto. Lo puedes encontrar en una iglesia local. Por eso la manera en que quiero que terminemos es diciéndole a Dios a través de su palabra, permítenos ser parte de una iglesia local que sea una iglesia verdadera.
y que asistir a la iglesia y ser parte de la iglesia se convierta en una necesidad, no para ser salvos, porque Cristo ya lo hizo en la cruz, sino en una necesidad de servicio, de reconocimiento y de afecto, porque aquí podemos encontrar esas cosas de manera genuina y verdadera, si es que Dios nos da la gracia de ser una iglesia verdadera. Te damos esto a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, qué hermoso llamarte Padre y saber que estamos rodeados de hermanos en Cristo, pero precisamente como nos lo has enseñado hoy en tu palabra, permítenos ver la necesidad de nuestras vidas de esto, la necesidad del servicio, de la dirección, del consejo. Permítenos entender que este es el tiempo más especial que podamos llegar a tener como iglesia, que nada ni nadie puede reemplazar este tiempo, que nada ni nadie nos quite este momento. Sabemos que podríamos estar haciendo 1000 cosas más que pueden ser buenas y aún necesarias, pero por favor te lo pido, que no sea obligación ni imposición, sino que desde el corazón encontremos esta necesidad de congregarnos, de saber que este es el lugar donde por tu gracia tú nos aconsejas, nos guías, nos direccionas paso a paso hacia la vida eterna, de saber que es en este lugar donde podemos reconocer tu obra en las personas, en las vidas de las personas, reconocer los dones, el servicio, que es en este lugar donde podemos encontrar amor verdadero, puro y sincero, pero lo más importante, por favor, permite que seamos esa clase de iglesia, que todos los que están aquí conmigo y aun aquellos que hoy no han venido, pero que pueden llegar a escuchar este mensaje, esta palabra, Señor, que esta palabra se haga viva en nuestros corazones, que encontremos la iglesia local como algo necesario en nuestras vidas, que la anhelemos, que la deseemos, que precisamente hoy más que nunca, que no nos están persiguiendo, que no nos están matando por ser cristianos, podamos decir como lo decía aquel hombre de antaño, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos. Obviamente este no es este lugar no es la casa, tú y yo hoy somos la casa, pero que podamos decir también como lo dijo aquel hombre hace muchos años, cuán delicioso, cuán agradable, cuánto deleite es habitar los hermanos juntos y en armonía. Que esta sea la realidad que podamos vivir hoy y siempre hasta que lleguemos a la eternidad en Cristo Jesús. Que tu congregación, que tu iglesia, comprada a precio de sangre por medio de Jesucristo, sea necesaria en nuestras vidas para ser edificados, para juntos adorar, honrar y glorificar tu nombre y así crecer en unidad, en la fe, en la estatura de Cristo, en conocimiento, en verdad, en gracia, pero sobre todo en amor, en Cristo Jesús, tu amado Hijo, nuestro Señor. Amén y amén.